para nuestros más pequeños. Ahora, para empezar la meditación de esta mañana, os invito que busquemos en nuestras Biblias Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que Dios bendiga la meditación de esta mañana. ¿Me escuchan ahí? Bien. Bien, mis hermanos, Dios le bendiga a todos. Nos dé a todos un feliz sábado. Esperamos en esta mañana que podamos salir de aquí regocijados por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de nuestro Dios. Así es que yo quiero que de inmediato, para iniciar en esta mañana este culto, quiero que, así como estamos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este momento por darnos la oportunidad, por darnos el privilegio, Señor, de estar aquí reunidos en esta mañana para escuchar tu santa y bendita palabra, Dios. Pero te queremos pedir antes, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestros corazones, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú desaparezca el ser humano en este momento de este lugar. Y que sea, Señor, tu palabra, que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas, Dios. Ya que en esta mañana hemos venido, Señor, con el fin de escuchar tu palabra, Dios. No queremos escuchar palabras humanas. Queremos escuchar tu voz en esta mañana y por eso te pedimos, Señor, que tú hagas un círculo de ángeles en este lugar y que tú reprendas, Señor, toda malicia, astucia, distracción que el enemigo quiera poner en nuestra mente y en nuestros corazones. Y permite, Señor, que con el poder del Espíritu Santo, nuestro corazón en esta mañana puedan ser sensibles a tu voz. Gracias te damos y pedimos tus favores en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como todos ya saben, creo que ya todos saben el título del tema que estaremos presentando en esta mañana. Y saben que el título es El precio de seguir a Jesús. Y yo sé que muchas veces nosotros hacemos muchos sacrificios por pagar un precio para comprar algo que nos sirve para nuestra comunidad, tanto muchas veces en nuestras casas hacemos sacrificios por comprar un coche, pero en esta mañana vamos a hablar de pagar un precio que no podemos obtenerlo con dinero. Escuchen bien, el precio de seguir a Jesús. Y quiero aclarar antes de seguir en esta mañana mi parte. No estoy hablando del precio de la salvación, porque sabemos que si hay algo que nosotros no podemos pagar, es el precio de la salvación. ¿Por qué? Porque dice Romanos, capítulo 3, versículo 24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? De Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar de otro precio que nosotros como cristianos debemos entonces de pagar para seguir a Cristo Jesús. Y saben, ese precio está resumido en un texto bíblico que Jesús dijo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomando su cruz y síganme. Y déjenme decirle, mis hermanos, que ese es el precio que muchos de nosotros no queremos pagar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos. Y creo que en esta mañana quiero que todos abran su Biblia
en la lectura que tuvo la hermana Simona, que está en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 17. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Para salir quién? Para salir Jesús. Ahora bien, notamos aquí que hubo antes de esta escena una impresión que impresionó a aquel joven del cual vamos a hablar en esta mañana, y es que algo él vio. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, que vea a alguien de un momento a otro, yo salir diciéndole y más postrándome delante de una persona diciéndole qué debo de hacer para tal cosa. Tengo que haber visto antes algo que impactara mi vida. Y lo que este joven vio, escuchen bien, lo que este joven vio en Cristo Jesús impactó su vida de una manera tal que cuando Jesús salía de la ciudad, dice que él corrió y dice que se hinca, se postra. Y recuerden, mis hermanos, que la nación judía tenía bien claro que solamente podía postrarse delante de Dios. Y este joven tuvo que ver algo extraordinario en Cristo para entonces tomar esta iniciativa o esta decisión. ¿Qué fue lo que él vio? Pues si vamos versículo más atrás, al versículo 13 del mismo capítulo, la Biblia presenta una escena allí, donde dice la Biblia que traían los niños para que Jesús los bendiciese. Y quiero darle un dato más importante todavía, que el deseado de toda la gente, capítulo 57, página 423, al inicio, dice allí que lo que impresionó a este joven fue el amor que Cristo Jesús brindaba a los niños. Y dice que esto impactó su corazón, impactó su vida de una manera tal que él anhelaba y deseaba ser un discípulo de Cristo Jesús. Ahora bien, dice también el deseo de toda la gente que cuando este joven hizo la pregunta a Cristo Jesús, dice que la hizo con toda la sinceridad de su corazón. Él anhelaba, él deseaba ser un discípulo de Cristo Jesús. Pero si notamos en la pregunta que él le hace a Jesús, luego Jesús entonces le hace otra pregunta a él. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús le hace? Dice Jesús en el verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer con esta pregunta? ¿Qué es la reacción o qué es lo que Jesús quiere implantar en su corazón? Pues mis hermanos, cuando Jesús le hace la pregunta al joven, le está diciendo, cuando le dice ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno y es Dios? Le está queriendo decir, ¿te estás dando cuenta que yo soy Dios encarnado? ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacer que su convicción se profundice más. Y con esta pregunta Jesús lo está llevando a él de lo desconocido a lo conocido. O sea, ¿te estás dando cuenta que yo no soy un ser humano cualquiera? ¿Te estás dando cuenta que yo soy el Hijo de Dios, Dios encarnado?
Entonces, Jesús de inmediato, todavía Jesús no le ha contestado la pregunta, porque él está diciendo, ¿qué debo de hacer? Ahora bien, noten que Jesús está hablando con él, le está diciendo cosas para llevarlo a un terreno donde entonces Jesús a él le hace un llamado. ¿Cuál es el llamado? Dice el versículo 19, los mandamientos los sabes. Y ahí Jesús entonces le menciona 6 mandamientos, o sea, excluye 4 y le menciona 6. ¿Y cuáles son esos 6? Bueno, los 6 mandamientos que son nuestro deber para nuestro prójimo. O sea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro prójimo, Jesús le menciona esos 6 mandamientos. Pero lo impresionante es, ¿cuál es la respuesta de él? Sí, todo esto lo he guardado desde niño. ¿Qué estaba pasando aquí, mis hermanos? Porque aquí miramos un contraste. ¿Cuál es el contraste? Jesús le dice a él, los mandamientos lo conoce. Él le dice, yo lo he guardado desde niño, pero hay un problema en el versículo 17, que fue nuestra lectura bíblica, es que a pesar de que él guardaba la ley, conocía la ley, cumplía con la ley, él se sentía perdido. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía perdido? Porque cuando yo le pregunto a alguien qué yo debo hacer para ser salvo, le estoy diciendo en pocas palabras, mira, yo a pesar de que estoy en la iglesia, no siento la seguridad de la salvación, a pesar de que yo guardo la ley de Dios, a pesar de que guardo el sábado, pero yo no tengo la seguridad de la salvación. ¿Qué es que debo hacer para ser salvo? Mis hermanos, y aquí hay un mensaje tremendo para nosotros. Yo siempre he dicho una cosa. Mi manera de predicar, no sé si a alguno le gusta o a alguno no le gusta, pero yo siempre digo una cosa. Cuando yo voy a presentar un mensaje, yo enfoco tanto allá, pero me gusta traer el mensaje a mi vida. ¿Cuál es el mensaje para mí en esta mañana? Y voy a hablar para mí, no voy a hablar para ustedes. ¿Por qué? Yo no lo conozco a ninguno de ustedes. No conozco su vida. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje para mí? Este joven pertenecía a la iglesia. Este hombre guardaba la ley, aparentemente él. Pero el peligro era que a pesar de que pertenecía a la iglesia, guardaba la ley, supuestamente quizás en aquellos tiempos muchas personas lo admiraban y quizás decían, yo quisiera ser cristiano como él. Pero el problema aquí es que Jesús, conociendo su corazón, le dice entonces en el verso 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo más importante le faltaba a él. ¿Qué me dice eso a mí? Quizás el hecho de que yo esté aquí predicando hoy me da la seguridad de la salvación. No. Quizás el que ocupemos un cargos en la iglesia me da la seguridad de la salvación. No. Quizás el que yo sea estrictamente en guardar el sábado me da la seguridad de la salvación. No. Este joven, mis hermanos, cumplía aparentemente con todos los requisitos de la ley. En otras palabras, este joven aparentemente era un cristiano genuino, era un cristiano fiel, pero cuando Jesús lo mira, dice el deseado de toda la gente que Jesús leyó su corazón. Entonces Jesús le dice a él, mira, una cosa te falta.
Ve, vende lo que tienes y sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. Una cosa te falta. Y mientras yo estudiaba este tema, yo me lo apliqué a mí y yo me comenzaba a preguntar, Jorge Luis, ¿cuáles son las cosas que tú haces como cristiano? Y si comenzamos a enumerar quizás las participaciones que tenemos en la iglesia. Y déjenme decirle una cosa, para que no me malinterpreten. Guardar la ley, no estoy diciendo que no hay que guardarla. Tenemos que guardarla porque es el plan de Dios. Que ocupemos un cargo en la iglesia también es importante. Que demos nuestro diezmo también es importante. Pero mis hermanos, muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que hacemos, en quien yo soy. Y muchas veces nos olvidamos de lo más importante. Jesús le dijo a él, una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. ¿Qué Jesús le quiso decir a él con estas palabras? ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? Aunque tú pertenezcas a la iglesia, aunque tú guardes la ley de Dios, aunque tú tengas muchas posesiones, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que en tu corazón el espacio que yo debo de ocupar lo están ocupando otras cosas que son menos importantes que aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que me entristece todavía más? Que la Biblia dice que este joven, cuando Jesús le hace la invitación, dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y con esto le voy a aclarar algo. Tener posesiones no es pecado. Quiero que entiendan esto, ¿Por qué le digo esto? Porque hace unos días me tocó hablar de este tema con alguien que no es de la iglesia, está recibiendo estudio bíblico. Y parece ser que, según le explicaba, ellos pensaban que la Biblia decía que tener posesiones, tener dinero era pecado. No, mis hermanos. No es pecado tener dinero. Ahora, el pecado radica cuando nosotros ponemos el dinero, lo que poseemos, quizá un título que tenemos, lo ponemos para que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Ahí sí es pecado, mis hermanos. Y saben, yo hago una comparación del joven rico y de la vida de Job. La Biblia dice que el joven se fue triste, no aceptó el llamado que Cristo Jesús le había hecho, porque tenía muchas posesiones. Sin embargo, vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 20, que a pesar de que Job también fue un hombre muy rico, y dice la Biblia que el más rico en su tiempo, y a pesar de que lo perdió todo, la Biblia me dice al final del versículo 20, que a pesar de todo esto, de darle la noticia a Job, dice la Biblia que Job adoró al Señor. ¿Y saben lo que yo digo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Es un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿por qué fue que el joven rico rechazó el llamado de Cristo Jesús? ¿Saben? Una de las razones que él rechazó el llamado de Cristo, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos el llamado de quien nos llama.
El joven pensaba solamente en lo momentáneo, en sus riquezas, en sus placeres. Más sin embargo, vamos a ver que a pesar de que el joven rico no aceptó el llamado de Dios, rechazó a Dios por lo momentáneo, por lo temporal, vamos a ver otro joven rico que el Señor le hizo el llamado y este joven rico sí entendió quién era aquel que lo llamaba. Y yo no sé si ustedes recuerdan, yo sé que muchos lo han leído, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 9, y vemos allí cuando Pablo va persiguiendo a la iglesia que va camino a Damasco, dice la Biblia que en el medio del camino, cuando Pablo iba, dice que se le aparece una luz brillante del cielo. Y dice que Pablo cae. Y cuando Pablo cae, Pablo hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero cuando Pablo entonces pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga? Mis hermanos, Pablo entendió que a pesar de que él estaba en un camino equivocado, pensando que estaba haciendo lo correcto, cuando él se encontró con Cristo Jesús, él acudió al llamado que Cristo Jesús le hizo. Y por eso entonces que encontramos en el libro de los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, donde Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta mía es: ¿entendió Pablo el llamado de Dios? Hermano, Pablo fue uno de los discípulos que al encontrarse con Jesús y Jesús haberle hecho el llamado, él respondió al llamado, y déjenme decirle que lo tomó muy en serio, porque solamente una persona que entienda la voz de aquel que lo llama pueda decir estas palabras que Pablo llegó a decir en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben? Pablo permitió que Jesús entrara a su corazón. Pablo le dio la autoridad, el permiso al poder del Espíritu Santo para que transformara su vida. Y déjenme decirle que Pablo tuvo un momento que dijo: ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo Jesús vive en mí. Ahora, ¿entendió Pablo el llamado? Lo entendió. La pregunta mía es: ¿entendemos o entendimos el llamado que Cristo Jesús nos hizo en el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús? ¿Lo entendimos? O quizás en nuestra vida hay algo que esté impidiendo que Jesús tome el lugar que le pertenece en nuestras vidas. ¿Hay algo? Pues déjenme decirle, mis hermanos, que yo he meditado en tantas cosas en lo que yo estudiaba este mensaje. Y es importante que nosotros comencemos a analizar nuestras vidas. ¿Saben por qué? Primero les voy a decir, este mensaje, mis hermanos, es primeramente para mí. Quiero que entiendan eso. Este mensaje que estoy predicando es primeramente para mí, porque ya el Señor me habló a mí
primeramente antes de presentar el mensaje a ustedes. Y en lo que yo estudiaba este mensaje, yo decía, ay Señor, pero cuánto tú me amas. Porque quién sabe cuántas cosas hay en nuestra vida, mis hermanos, que le quitan el lugar a Dios en nuestras vidas. Y quizás nos preguntemos y digamos, no hermano, es que ese mensaje no es para mí porque el problema es que yo no tengo dinero. Yo no soy una persona adinerada ni con posesiones como tenía el joven rico. Pero déjenme decirle, mis hermanos, cuando se trata de darle primer lugar a Dios en nuestra vida, no solamente se trata de dinero. Muchas veces nosotros estamos llenos de rasgos y cosas que el Señor, con todo el deseo de morar en nuestras vidas, muchas veces nosotros detronamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma de tratar a los demás, con la forma que tratamos quizás a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y saben, el Señor Jesús en esta mañana quiere que le demos la oportunidad de que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y cuando nosotros le demos la oportunidad a Cristo Jesús de que Él tome el primer lugar en nuestras vidas, entonces llegaremos a decir, como dijo Pablo, porque con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Y saben lo que va a pasar? Cuando nosotros nos relacionemos con los demás hermanos de la iglesia, ellos no van a ver a Jorge Luis, no van a ver a Simona, no van a ver a Samuel, ni tampoco a Adriana. ¿Saben quién van a ver? A Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esa es la mayor intención que tiene el Señor para nuestras vidas, mis hermanos. Pero muchas veces, aunque pertenecemos a la iglesia, al pueblo de Dios, aunque vivimos de apariencia, muchas veces le impedimos a Cristo que viva en nosotros. Y saben, Pablo no solamente se fue a la teoría. Pablo en una ocasión, en primera Timoteo capítulo 6, versículo 10, él dice estas palabras. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y muchos fueron traspasados por ello. El consejo que él nos da es que no pongamos lo que poseemos, lo que podemos ser, en el lugar que le pertenece a Dios. Por él no solamente se quedó en la teoría, porque si nos vamos a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 7 y 8. Pablo no solamente se quedó en la teoría, sino que Pablo vivió la palabra. Entonces dice Filipenses 3, 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Y le digo una cosa, mis hermanos.
Muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y cuando escuchamos a alguien que en un sermón, en un mensaje que el Señor manda a su iglesia, muchas veces lo vemos en forma de ataque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos identificados en cosas que pasaron en el pasado y la traemos al presente hoy que estamos viviendo, y muchas veces nos sentimos identificados en cosas que nosotros estamos predicando y que debemos de cambiar, muchas veces decimos, no, es que el hermano no me gusta como predica. Es que el hermano da un mensaje de ataque. Le digo algo, mis hermanos. Miren lo que le voy a decir. Esto que está contenido aquí en la palabra de Dios es la carta de amor que Dios nos envía a cada uno de nosotros. La Biblia es la carta de amor que Dios tiene para sus hijos. Y cada vez que yo leo en la Biblia que hay una amonestación de un cambio, de una reforma que yo debo de hacer, yo estoy mirando el amor de Dios reflejado en ese texto para mí. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que el Señor Jesús quiere para nosotros, mis hermanos, es la salvación. Es transformar nuestra vida. Es transformar nuestro carácter. Es llevarnos al cielo. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. El Señor quiere que nosotros le permitamos a Él que Él viva en nuestras vidas. Que Él tome el primer lugar en nuestras vidas. Y saben, yo ahorita escuchaba al hermano Samuel cuando daba la clase, y él decía, es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo de que nosotros le permitamos al Señor que haga una reforma en nuestra vida. Y yo quisiera que por un momento nosotros analizáramos si Jesús viniera ahora mismo, ¿estaríamos nosotros aptos para irnos con Él al reino de los cielos? ¿Estaríamos nosotros, mis hermanos, aptos? ¿Tenemos la confianza, la seguridad de que si morimos saliendo de aquí, moriríamos para vida eterna? Pues déjenme decirles que es algo que nosotros debemos de meditar en cada momento. Hermanos, muchas veces vivimos hablando de la segunda venida de Cristo. Y muchas veces reconocemos que tenemos muchas debilidades. Y es posible que en muchas ocasiones nosotros reconozcamos que estamos acariciando algún pecado. Y la pregunta mía es, si nosotros morimos acariciando algún pecado, mis hermanos, ¿resucitaremos en aquel día para la vida eterna? No, mis hermanos. Lamentablemente el caso, si morimos acariciando algún pecado, si vivimos con el corazón lleno de orgullo, si quizás dejamos que nuestros corazones se llenen de odio, de rencor,
y morimos con eso en nuestros corazones, mis hermanos, lamentablemente el caso, si morimos así, no iremos para el cielo. Ahora bien, el mensaje de esta mañana, ¿cuál es? Que nosotros tenemos que revisar nuestra vida a cada momento. ¿Cómo estoy yo espiritualmente? Si el Señor viniera ahorita en una hora, ¿estaría yo apto para irme al reino de los cielos? Saben, este joven rechazó la oportunidad de estar allí en la columna o de ser uno de los discípulos que escribiera más adelante para nosotros hoy. Sin embargo, él rechazó la salvación que Cristo Jesús le ofrecía por algo temporal, algo terrenal. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros, a pesar de que no tengamos dinero, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es el precio de seguir a Jesús? Leímos en Mateo 16, 24, ¿cuál es el precio, mis hermanos? Negarnos a nosotros mismos. Dejar de buscar nuestro propio beneficio, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y saben que el libro de los Filipenses a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque en el capítulo 2 había algo allí que estaba pasando entre los mismos creyentes. Y eso es lo que está pasando, mis hermanos, hoy en día. Saben, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mi pregunta es, ¿hemos sentido alguna vez ese espíritu en nosotros de creernos superior a los demás? Pues déjenme decirle, mis hermanos, que el negarse a nosotros mismos, el negar a nosotros mismos también va a incluir este paquete. Cuando nosotros nos creemos mejor que los demás, hay un problema espiritual en nosotros. Porque Pablo aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermano, ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que nunca, dice aquí también más adelante, nunca se igualó a Dios siendo igual que Dios. O sea, Jesús nos dio ejemplo a nosotros. Nosotros no debemos de tener a nadie menos que a nosotros y nosotros creernos que somos los superiores. Y déjenme decir una cosa, mis hermanos, que posiblemente nosotros estemos llenos de ese espíritu, de creerme que las cosas se tienen que hacer como yo diga porque yo soy fulano, yo soy perencejo. La Biblia dice que debemos de tratar a los demás superiores a nosotros. Y qué pena, mis hermanos, que muchas veces nosotros nos vemos involucrados en que nos creemos los superhéroes. Nosotros solamente somos
personas pecaminosas, seres humanos vendidos al pecado, que por su gracia, que por la gracia de Cristo Jesús, Él se indignó en venir a morir por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a tratar a los demás como nosotros queremos que Cristo nos trate a nosotros. Y déjenme contarle un testimonio. Hace unos días, no sé si ustedes sabían que yo estoy dirigiendo un ministerio, una plataforma, y pasa un incidente de unas cuantas personas hablaron algo fuera de lugar. Y había alguien que se enmofó y me manda un sinnúmero de texto y me dice: hermano, mándeselo a esas personas. Y yo leo los textos, mis hermanos, y cuando yo lo leí, digo, wow. Texto que, a pesar de que eran bíblicos, ofendían a las personas. Y yo le hago una pregunta a esa persona y digo: hermano, póngase ahora en el lugar de esa persona. Y si fuera usted que hubiese cometido el error, ¿cuál era su deseo de Jesús hacia usted? Me dice: hermano, que Dios me perdonara. Pues eso mismo tiene usted que hacer con esa persona. A pesar de que falló, de que erró, perdonarla, amarla con su defecto. No creer que esa persona, porque erró o falló, es menos que usted. Porque esa persona, al igual que usted, Cristo murió por ella. Y hoy ella falló en tal cosa, pero quizá usted y yo estamos fallando en otras que también son pecados. Y cuando nosotros entendamos que nosotros únicamente por la gracia de Cristo Jesús somos alguien, entonces vamos a aprender a amar a las demás personas. Mis hermanos, ojalá que el Señor, oigan bien, ojalá que el Señor nos ayude a que podamos permitirle que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Pero yo quiero leer un texto más y aquí voy ya casi cerrando. Dice Marcos, capítulo 10, el mismo capítulo, verso 23. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y dice el 24 que los discípulos se asombraron. Jesús en el 25 repite la misma palabra y el 26 vuelve y repite que ellos se asombraron aún más. Pero hay algo, y aquí yo quiero que entendamos bien y que nos quedemos con esto en la mente. Dice el versículo 27 del mismo capítulo 10 de Marcos: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y dice el 28, entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo, tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí hay muchísimas cosas que yo quisiera abundar, pero por causa del tiempo
solamente voy a tocar unos puntos. Dios nunca te va a pedir a ti que deje algo que te vaya a hacer feliz en el futuro. Dios nunca te va a pedir que deje algo que te vaya a ayudar para la salvación. Todo lo que Dios te pide que deje, oigan bien, todo lo que Dios nos pide a nosotros que dejemos es porque aunque no lo entendamos así, en el futuro nos va a llevar a la perdición. Ténganlo claro, mis hermanos. Las cosas que el Señor nos pide que abandonemos es el pecado, es la codicia, es la avaricia, es el orgullo, es el rencor. Son todas aquellas cosas, mis hermanos, que al final nos llevarán a la perdición. ¿Saben por qué? Porque el Señor, su único anhelo, su único propósito es llevarnos a las mansiones de los cielos. Hermano, que esto no quede claro. Muchas veces, oigan bien, muchas veces me han invitado a predicar a iglesia. Y algunas veces me dicen, hermano, tenga cuidado con la predicación porque hay personas que se ofenden cuando hablan del pecado. Hermano, y yo soy a lo contrario. A mí me encantan los mensajes de amonestación. ¿Saben por qué? Porque en cada mensaje de amonestación yo veo el amor de Dios para mí. ¿Por qué? Porque el Señor, como decía ahorita, su único anhelo es salvarnos. Y si nosotros nos mantenemos acariciando pecado, oigan bien, acariciando pecado que muchas veces sabemos conscientemente que lo estamos cometiendo, lamentable el caso, hermano, el Señor amándonos, nos perderemos. Y saben, me gusta lo que leí en el Deseado de toda la gente, que decía en el Deseado de toda la gente, se lo dije al principio en la página 423, que el joven rico le hizo la pregunta al Señor con toda la sinceridad de su corazón, con el deseo de ser su discípulo. Pero déjenme decir una cosa, no solamente basta el deseo, porque cuando él le dijo con el deseo que él quería que qué debía hacer para ser salvo, cuando Jesús comenzó a hablar con él y le dice, una cosa te falta. La Biblia dice en el verso 21 que él se fue triste porque tenía posesiones. Quizás estamos aquí en esta mañana, quizás también los que están en el Zoom. Estamos aquí reunidos con todo el deseo y el anhelo de ir al cielo. Pero ese anhelo, esa ilusión, ese deseo que tenemos, no basta, mis hermanos, si nosotros seguimos viviendo una vida de doble ánimo. El Señor quiere que seamos discípulos verdaderos de Él. Para eso tenemos, mis hermanos, que hacer lo que dice Mateo 16, 24. Negarnos, mis hermanos, a las pasiones. Negarnos a todas las cosas que nos separan de Dios. Muchas veces, cuando se nos presentan dificultades, primeramente pensamos en nosotros. Y primeramente debemos de pensar en Dios en el momento de tomar decisiones. Y oigan bien, a pesar de las decisiones que vayamos a tomar y seamos afectados nosotros, si la tomamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, aunque al principio parezca que nos va a ir mal, al final nos irá bien. ¿Saben por qué? Le voy a dar un testimonio y ya con esto voy a terminar. En el año pasado,
en el mes de octubre, yo estaba trabajando en una empresa llamada Eures Colectividades. No sé si alguien de ustedes la conoce. Es una empresa grande, hotelera, una cadena, donde ahí hay muchas cafeterías, restaurantes y todo ese tipo de cosas. Y me llama mi jefe, Oscar Rodríguez, y me dice: Jorge Luis, te llamo para darte una mala noticia o buena, como tú la quieras coger. Digo: sí, dígame, Oscar. Dice: sabemos que tú no trabajas sábado. Digo: no, yo no trabajo sábado. Dice: tenemos un problema, porque la empresa, por la razón de lo que está pasando, la pandemia, ha decidido reducir el personal. Y como tú eres un buen currante, lo que queremos hacer contigo es pasarte a una residencia o un hospital. Pero simplemente que para poderte pasar a una residencia o hospital, tienes que trabajar en sábado. Piénsatelo, me dijo. Digo: Oscar, yo hace 14 años que lo pensé. 14 años que lo pensé. Y he decidido serle fiel a mi Señor Jesucristo. Me dice: pues lamentablemente el caso, Jorge, si tú no puedes trabajar en sábado, tendremos que despedirte de la empresa. Digo: si usted me despide, pues lo acepto. Y el día 3 de noviembre me llamaron que ese era mi último día de trabajo. Y no le voy a negar que pensé en mis hijos. No se lo voy a negar. Pero a pesar de que yo pensé en mis hijos, pensé en Dios, en el pacto que yo hice con Dios. Y hay un texto que dice, Salmo 37, versículo 25. Dice: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendiguen pan. Hermanos, me echaron de la empresa, pero por la gracia de Dios, ni yo ni mi familia hemos pasado hambre. ¿Saben por qué? Porque si nosotros le permitimos a Dios que tome el primer lugar en nuestra vida, a pesar de que las decisiones que vamos a tomar parezcan perjudiciales para nosotros, el Señor, mis hermanos, no nos va a dejar solo nunca. Nunca, mis hermanos. Porque nosotros somos infieles, pero el Señor es fiel. Y el Señor lo que quiere es que tú y yo pongamos nuestra confianza en Él y le pidamos a Él que nos despojemos de todo lo que le quita el primer lugar a nuestro Dios. Hermanos, démosle ese lugar a Dios y le aseguro que no nos vamos a arrepentir. Yo deseo en esta mañana que el Señor me le bendiga ricamente, que el Señor le guarde, le bendiga, y que así como estamos aquí, cuando Él venga, nos encuentre siendo fieles. Yo quiero terminar mi parte con una oración. Así es que inclinemos el rostro, mis hermanos, y oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinita gracia en esta mañana por haber escuchado tu santa palabra, Dios. Padre, quién sabe cuántas cosas inconscientemente, que quizás ni cuenta nos damos, hay en nuestra vida que te quitan el primer lugar a ti en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, Señor, así como dice David en el Salmo 4, que podamos en nuestra cama examinar nuestras vidas, nuestros corazones, y al descubrir, Señor, que hay cosas en nuestra vida que te separan de nosotros, Señor, que tú nos des la fuerza y la voluntad, y sobre todo el poder del Espíritu Santo,
para que entonces podamos, con tu ayuda, serte fiel. Bendice, Padre amado, esta iglesia de Vallecas. Bendice al pastor, bendice a los líderes. Bendice cada persona que está conectada en el Zoom. Tú conoces más que nadie nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces con qué estamos luchando, cuál es el hábito, Señor, que nos separa de ti, que muchas veces nos llevas a caminar por caminos extraños de pecado. Padre, nos humillamos en esta mañana ante tu presencia, oh Dios, y ponemos nuestros corazones para que tú, Señor, entres a nuestras vidas y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú puedas hacer esa transformación que tú quieras hacer en nosotros. Bendícenos a cada uno, bendice a cada hogar representado. Que donde quiera, Señor, que hayan problemas matrimoniales, de familia, problemas espirituales, problemas, Señor, que muchas veces nosotros desconocemos, pero que tú lo conoces todo, Dios. Padre, te pedimos que tú te pases por cada hogar en esta mañana. Y que tú puedas, Señor, derramar el Espíritu Santo en nuestra vida, en los hogares, en los líderes, Señor, en los miembros de la iglesia. Y que tú, Señor, nos prepare para aquel día cuando tú vengas en gloria. Podamos decir, Señor, es aquí nuestro Dios, tanto lo habíamos esperado, y Él nos salvará. Gracias, Señor, te damos. Y pedimos tus favores en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.